Hola, en esta ocasión vamos a programar las entradas analógicas de un PLC S7 1200 tipo de CPU 1211 ACDC Relay. En primer lugar tenemos que buscar el manual de sistema donde nos explique cómo funcionan las entradas analógicas del PLC correspondiente. En este caso tengo el manual de los PLCs de la serie 1200, aquí pueden ver, y luego me dirijo al índice. Aquí en el índice busco el PLC correspondiente con el que estoy trabajando. Por ejemplo, el mío es el CPU 1211. Entonces tengo que ubicarme allí y buscar donde me diga entradas analógicas. Una vez ubicado aquí, me dirijo a la tabla correspondiente, que es la A44. Aquí en la tabla A44 puedo ver las entradas analógicas. Los datos técnicos me dicen que el número de entradas que dispongo son 2 pines. El tipo, tensión asimétrica. El rango total de funcionamiento es de 0 a 10 voltios. O sea, mi pin de entrada en el PLC que estoy trabajando me va a soportar de 0 a 10 voltios. El rango total de palabras, o sea, cómo me va a leer el PLC internamente, el voltaje en el pin de entrada es de 0 a 27.648. También me soporta un sobreimpulso, o sea, un sobrevoltaje en la entrada de hasta 11,759 volts. Entonces, si sobrepaso este voltaje, el pin de entrada se podría saturar, se podría dañar, ¿no? Y también veo que si se satura a 11,75,9 voltios, la lectura máxima internamente en el PLC va a ser de 32.511. Más abajo, si quiero ver una tabla más resumida, en la tabla A443 puedo ver también los rangos de medida de tensión. Por ejemplo, si tengo 0 voltios en el pin de entrada, internamente el PLC me va a leer 0. Si tengo 12 milivolts, el PLC internamente me va a leer 34. Si tengo 7,5 volts en la entrada, en el pin de entrada del PLC, internamente el dispositivo me va a leer 20.736. Y si tengo 10 voltios en la entrada, me leería 27.648. En caso de sobreimpulso, cuando ya alcance el máximo, que sería 11,852 voltios, que es un rebase por exceso, ¿no? Me leería 32.767 como máximo. Entonces, sabiendo esto, yo tengo que buscar un tipo de variable que me soporte o que pueda almacenar hasta este número, hasta este valor, ¿sí? Entonces, aquí en la presentación yo tengo los tipos de datos. Los tipos de datos, por ejemplo, aquí me interesa personalmente el int. El int almacena 16 bits y puede almacenar o puede leer en un rango de 32.768 hasta 32.767, que es el rango que yo estoy buscando para leer. Entonces yo en la entrada tengo que utilizar este tipo de variable. Más arriba también tenemos el tipo de dato uint, que me almacena, o sea que me puede leer en un rango de 0 a 65.535. Este rango también me podría servir. Si bien está dentro de los datos que yo quiero manejar, utilizo especialmente el int porque me puede manejar hasta tensiones negativas, o sea, los voltajes negativos en el mismo rango, ¿no? Es por eso que me interesa utilizar el int. Por lo tanto, ya vamos a continuar con la programación en el PLC. Ya para simular una entrada analógica dentro de TIA Portal vamos a utilizar el simulador 3D Factory. Vamos a crear una escena. Entonces aquí yo voy a agregar un tanque. Luego también voy a agregar una barra. Y aquí también voy a agregar un potenciómetro. Y por supuesto un display para poder ver en qué estado está el potenciómetro. Voy a acercarme más para organizar esto.
y vamos a colocar en esta barra esto y esto, relación vertical. ¿Listo? Aquí lo que vamos a hacer es aprovechar la variación de tensión que me proporciona el potenciómetro. Para ver cómo funciona, vamos a presionar play, un clic encima del potenciómetro y procedemos a girar. Y nos damos cuenta, aquí en esta parte superior izquierda, que al girar el potenciómetro me está variando el voltaje, ¿no? De 0 a 10 voltios. Vamos a aprovechar esta característica para leer y simular una entrada analógica en TIA Portal. Entonces, presiono esto, voy a Drivers. Aquí en Drivers voy a seleccionar Siemens S7 PLC SIM. Luego voy a Configuración, me aseguro de que el modelo esté en S7200 porque yo estoy trabajando con ese tipo de PLC, y en tipo de datos numérico selecciono Word. ¿Por qué Word? Porque es el tipo de dato que me permite trabajar con números enteros. Entonces, ahora coloco el potenciómetro en algún pin, conecto, en este caso yo ahorita acabo de conectar en IW30, y luego conecto factorío con S7 PLC SIM. Para eso ya deben tener iniciado el simulador, ¿no? Yo ya tengo en Run iniciado, entonces procedo a conectar. Espero que aparezca aquí un símbolo en verde diciéndome que ya se ha conectado. Ya me apareció el símbolo en verde, un visto me indica que ya está conectado con el simulador. Una vez realizado eso, me dirijo a TIA Portal, a main específicamente, y luego me dirijo a variables de PLC. Dentro de variables de PLC voy a crear una variable, ¿no? En mostrar todas las variables dentro de ella. Entonces, el tipo de variable que me interesa es int, ¿no? Entonces, en tipo de datos coloco int. Presiono clic y automáticamente TIA Portal me asigna una dirección. Me asigna la dirección IW0, pero esa dirección no me corresponde al pin en el que está conectado mi potenciómetro en factorío, ¿no? Me doy cuenta que la dirección está en IW30, entonces debo colocar la misma dirección para poder leer. Entonces aquí procedo a cambiar esa dirección, ¿no? Y coloco IW30. Puedo cambiar el nombre si deseo. Yo voy a colocar entrada analógica 1. Listo. Y cargo esta programación, esta variable que acabo de crear. Espero que se realice la carga. Presiono en cargar. Y luego activo la visualización. Aquí. Observar todo para ver si ya estoy recibiendo algún dato. Entonces aquí en valores de observación me indica que tengo una lectura de 0. Voy a hacer una pantalla más pequeñita para poder ver en factorío también. Aquí voy a regresar, voy a presionar play. Desaparezco esas letras, minimizo, voy a acercarme un poquito más y mover el potenciómetro para ver si ya tengo lectura. Procedo a mover y me doy cuenta que ya tengo la lectura del potenciómetro, ¿sí? Aquí sigo variando y me doy cuenta cómo va cambiando, ¿no? Si llego a 10 voltios, o sea, si giro totalmente el potenciómetro, debería tener 27.648. Voy a proceder a girar todo y miren, cuando yo giro todo el potenciómetro, tengo la lectura de 27.648 en TIA Portal. A ver, regreso poco a poco para comparar con las tablas. A ver si puedo dejar en 7,5 volts. Bueno, tengo 7,6 volts en el potenciómetro
y en la lectura tengo 21.059. ¿Sí? Obviamente si bajo más la lectura 0, aquí en TIA Portal también tengo 0. Entonces con eso estoy comprobando lo que ya había revisado en las tablas, ¿no? En esta tabla. Esta tabla me decía que si yo tenía en la entrada 10 voltios, la lectura tenía que ser de 27.648 en TIA Portal, ¿no? Y así sucesivamente. Estamos bien, ¿no? Dentro de los rangos. Con esto acabo de comprobar cómo funciona la entrada analógica del PLC y cómo efectivamente al variar de 0 a 10 voltios en una entrada física, la lectura interna varía de 0 a 27.648. Ahora vamos a ver cómo podemos normalizar y escalar esta señal. Para eso vamos a Main y utilizaremos dos bloques específicos que se encuentran dentro de la carpeta de conversión, que es el NormX y ScalX. Si bien puedo agregar arrastrando desde aquí estos bloques, otra manera de realizar es agregando los bloques en vacío. Yo voy a agregar dos bloques en vacío, coloco NormX y luego ScalX. Una vez agregados los bloques, vamos a explicar cómo funciona cada uno de ellos. El NormX se encarga de normalizar una señal de entrada, cualquier tipo de señal que ingrese mediante este pin value. Estas señales siempre varían en un rango específico. Por ejemplo, la señal analógica que yo estoy leyendo por el pin analógico del PLC está variando de 0 a 27.648. 0 va a ser mi lectura mínima cuando sea 0 voltios y 27.648 va a ser mi lectura máxima cuando sea 10 voltios. ¿Y por dónde va a ingresar? Por el pin value, que está ubicado en el pin IW30, ¿no? La entrada analógica 1 que ya había creado con anterioridad. Entonces, en este rango de mínimo y máximo que acabo de especificar, el NormX se encarga de ofrecer una salida en un rango de 0 a 1. Entonces aquí en la salida me va a dar de 0 a 1. Si bien ahorita voy a utilizar en un rango de 0 a 27.648, este rango puede ser cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo una señal, una entrada analógica que solo me varíe, por ejemplo, de 15.000 a 20.000, entonces yo colocaría aquí como mínimo 15.000 y como máximo 20.000. Y aquí, dentro de este rango especificado, la salida me va a variar de 0 a 1, solo dentro de ese rango, de 15 a 20.000. Si variara cualquier otro rango, entonces aquí en la salida me va a dar un valor mayor a 1 o menor a 0. Entonces eso es normalizar. Normaliza en un rango de 0 a 1 dentro del rango que yo especifique en la entrada. ¿Sí? Entonces la salida, como va a ser de 0 a 1, va a manejar comas decimales, o sea, decimales. Y dicen que los únicos datos admitidos son los tipos de dato real o L real. Si me ubico encima del signo de interrogación, me dice que la salida solo puede ser de tipo real. Recuerden que en la entrada estoy utilizando tipo entero, ¿no? Donde no se admiten decimales. Aquí en la salida tengo que declarar un tipo de dato que maneje reales, ¿no? Entonces tengo que declarar como una variable de tipo real. Si no sé cómo realizar eso, aquí dejo una ayuda en presentación. Por ejemplo, tenemos aquí dos tablas. Como ya sabemos, las variables se declaran con tres datos principales. Aquí podemos ver que las variables que manejan bytes se declaran con tres datos principales. La primera letra me indica la función, si es de entrada, salida o memoria. La segunda, el tipo de dato, si es byte, char, sint, word, un tipo de dato entero, ¿no? Uint, date, etc. Y aquí abajo también tengo real. La segunda letra cambia, ¿no? Dependiendo del tipo de dato que yo esté declarando. Y finalmente la tercera letra es la dirección de bytes. Aquí en la siguiente diapositiva vemos dos tablas, ¿no? Aquí también otra vez repite que la letra I es un tipo de dato para entrada, ¿no? Entrada física del PLC, la Q es salida y la M es un espacio de registro en la memoria interna del PLC.
La segunda letra, aquí también me especifica otra vez, sí, me dice que si estoy manejando, por ejemplo, un tipo de dato entero, el tipo de dato que estaba manejando antes para leer la entrada, tiene que ser W. Es la letra que habíamos declarado nosotros, efectivamente, ¿no? Para declarar como un tipo de dato entero. Aquí, en la siguiente fila, también me está indicando cómo debo declarar un tipo de dato real. Me dice que la segunda letra tiene que ser D, ¿no? Para declarar un tipo de dato real. También en ejemplos, si se dan cuenta, nos podemos fijar en los números, ¿no? El tercer dato. Entonces, el tercer dato me indica el número de byte. Por ejemplo, cuando estoy manejando los tipos de datos enteros, el número de byte que manejamos son 2, ¿no? Por lo tanto, el tercer dato, o sea, el número va saltando de 2 en 2. Si es declarado como MW0 la primera, la segunda tiene que ser 2 y la tercera tiene que ser 4, ¿no? Va saltando de 2 en 2. En cambio, cuando manejo un tipo de dato real, tengo que ir saltando de 4 en 4. Miren que aquí empiezo con 0, luego voy con 4 y luego voy con 8. ¿Qué pasará si yo declaro, por ejemplo, ID0 y luego declaro ID1, por ejemplo? En ese caso, lo que sucedería es que los datos se montarían uno encima del otro, ¿no? Y tal vez tenga lecturas erróneas. Por lo tanto, tengo que declarar necesariamente saltando de 4 en 4. Y si utilizo unos datos más largos, por ejemplo, el L real, que también me decía que puedo utilizar, tengo que saltar de 8 en 8. Por ejemplo, aquí vemos que aquí hay 1 y luego va 8 y luego va 16. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sabiendo eso, vamos a regresar a la programación. Aquí me dice que tengo que declarar un tipo de dato real o L real. Entonces yo voy a declarar un tipo de dato real. Y como no va a ser ninguna entrada física o ninguna salida física, solamente este dato va a ser utilizado para normalizar y escalar, lo que voy a declarar es como una memoria de registro. Entonces voy a declarar como M de 0, ¿no? M de 0. Y aquí todavía no he especificado, ¿no? ¿Qué tipo de dato va a ser real. Entonces ahí sí, ya no hay ningún error, ¿no? Por si acaso, para asegurarme de que este dato se haya declarado como real, voy a variables, la carpeta de variables, mostrar todas las variables y me aseguro que el tag 1, el MD0 que acabo de declarar, sea de tipo de dato real. Miren que aquí se me ha declarado como MD Word. Entonces tengo que cambiar esto, ¿no? Entonces coloco aquí real. ¿Listo? Ahí sí me va a manejar como flotante, o sea, con decimales. Y nuevamente regreso a main y continúo con la programación. Ahora, el scal lo que hace es recibir esta señal normalizada ya de 0 en rango de 0 a 1 y transformar a rangos que yo desee. Por ejemplo, aquí tendría que ir la misma, ¿no? El M de 0 que tengo acá. La misma variable de esta, porque es la señal normalizada que debe ingresar en escala X. Y como mínimo tengo que colocar qué valor deseo como mínimo, o sea, la salida. Recuerden que aquí ingresaba de 0 a 27.000, normalizo de 0 a 1 aquí, y luego aquí puedo obtener la salida que yo desee, en el rango que yo desee. Por ejemplo, yo quiero un rango de 0 a 10, tal como está en la entrada, de 0 a 10 voltios. Puedo colocar, ¿no? Coloco de 0 a 10 voltios. Y aquí como salida, o sea, tengo que guardar en otra variable, ¿no? Este dato ya escalado, normalizado y escalado. Puedo almacenar en cualquier tipo de variable. Puede ser real mismo, ¿no? O tal vez podría guardar en un tipo de dato entero también, ¿sí? Entonces voy a guardar en una variable de tipo entero, ¿no? Y voy a dar una dirección. Puedo colocar directamente a una salida, ¿sí? O también puedo almacenar en una memoria interna del PLC. En este caso voy a guardar en una memoria interna y declarar como entero, ¿no? Recuerden cómo se declaraba entero. Coloco W, voy a colocar la dirección 10, por ejemplo, una variable en la dirección 10 y cambio el nombre. Voy a cambiar el nombre y voy a decir salida escalada.
¿no? ¿Ya? Entonces, esto voy a cargar. Voy a colocarme en línea y ver si ya tengo la salida normalizada. Miren, aquí tengo justo 9. La pantalla para poder visualizar con lo que está pasando en factoría. Aquí, como he declarado de tipo entero, pues no me detecta los decimales, ¿no? Que yo sí puedo ver en factoría. Solo me va a detectar los números enteros. Si estoy en 7,4, aquí en la salida directamente me dice que tengo 7 nada más. Si tengo 6,8, me aproxima a 7 aquí en la salida. A ver, sigo bajando. Ya, 3,6 me aproxima a 4, ¿sí? Es la desventaja de los números enteros, ¿no? Solo me da valores aproximados, o sea, enteros. Si yo quiero ver con decimales, tal como veo aquí en factorio, puedo cambiar la salida a tipo de datos reales, ¿no? Que me maneje comas decimales. Entonces voy a realizar eso. Entonces aquí cambio a real la salida y obviamente tengo que cambiar el tipo de variable de salida, ¿no? Aquí he utilizado el MD0. Voy a colocar la siguiente, que sería el MD4. Recuerden que si utilizo los tipos de datos en real, tengo que ir saltando de 4 en 4. Si aquí utilicé el 0, tengo que utilizar un 4 aquí. Luego procedo a cargar. Y ahora ya puedo visualizar con decimales. Voy a minimizar una vez más. Y vamos a comparar con los valores que tenemos en factoría. Efectivamente, cuando tenemos 4,5 volts en factoría, por acá tenemos 4,46. Vamos bajando. Cuando tenemos 0, obviamente vamos a tener 0. Por ahí tenemos 8,7 voltios en factorio y en TIA Portal también tenemos 8,74. Efectivamente, ahora ya podemos visualizar con coma decimal, todos los decimales posibles. Enseguida vamos a ver cómo se puede cambiar la escala. Si aquí en factorio estoy manejando de 0 a 10 voltios y quiero ver en porcentaje el potenciómetro, o sea, la apertura y cierre del potenciómetro, quiero ver en porcentaje, tranquilamente puedo cambiar aquí en escala, ¿no? Puedo decir que cambie de 0 a 100%. ¿Listo? Al realizar este cambio, cargo nuevamente. Y ahora voy a poder visualizar en porcentaje. Miren, ahora si cambio aquí a 2,2 volts, puedo visualizar en porcentaje 22,39 en TIA Portal. Luego puedo seguir variando para verificar. Si tengo 9,1 volts en factorio, por acá tengo 90,83%. De esa manera estoy comprobando cómo puedo escalar a los valores que yo desee. Simplemente tengo que tener aquí ya correctamente normalizado. Si ya tengo normalizado correctamente, aquí la escala puede variar en los valores que yo desee. ¿Sí? Ahora vamos a visualizar estos valores del potenciómetro en el display de aquí. Para eso, lo primero que debemos realizar es ir a drivers. Aquí busco Digital Display. El display va a ser una salida. Eso hay que tenerlo en cuenta, que el display, como es una salida, tiene que estar efectivamente colocado en la salida, ¿no? No es una entrada. El potenciómetro sí es una entrada y el display es una salida, y está ubicado en la dirección QW30 que ahorita acabo de poner. Aquí voy a hacer un breve cambio.
Voy a configuración y cambio a entero, porque vamos a manejar tipo de dato entero. Nuevamente regreso a driver, vuelvo a colocar el display, me aseguro la dirección que está en QW30 y ahora voy a enviar desde TIA Portal el dato que tengo de salida hacia el display. Abro una nueva rama. Aquí puedo utilizar dos bloques. Un bloque es mover los datos, es decir, si yo tengo una variable en el MD4, puedo mover a otra variable, por ejemplo a la salida, que sería QW30, ¿no? Donde está ubicado el display. Otra manera de hacer es con la conversión de datos. Pues ahora tenemos que considerar dos cosas. Vamos a drivers y nos damos cuenta que el display está manejando tipo de dato entero y yo aquí en la salida tengo como tipo de dato real. Voy a cambiar de nombre para no confundirme. Voy a colocar como escalado real, o sea, un tipo de dato que maneja decimales. También voy a cambiar de nombre. Normalizado auxiliar. Entonces, este tipo de dato real tengo que convertir a un tipo de dato entero que pueda ser mostrado en el display de aquí. Para eso lo que tengo que utilizar es un bloque que se llama conversión. ¿No? Convertir valor. Otra manera de sacar este bloque también es con un bloque vacío. Aplasto y coloco conf. Esto me va a convertir los valores de real a entero, el tipo de dato que maneja el display. Aquí coloco el escalador real y luego aquí en la salida tengo que colocar el tipo de dato que estoy manejando aquí, que es el QW30, la dirección de la salida. Entonces, como es entero, aquí en conversión digo quiero convertir de real a entero. Es importante este tipo de conversiones cuando se maneja distintos tipos de datos. ¿Por qué? Porque el real maneja 4 bits. Recuerden que va saltando de 4 en 4. Y el entero va saltando de 2 en 2. Por lo tanto, necesariamente hay que realizar esa conversión. Entonces aquí coloco QW30, donde estoy manejando el display. Y voy a colocar el nombre, no display. Cargo la programación y voy a ver si ya me permite visualizar. Aquí ya me dice que en la salida QW30 el dato que estoy enviando es 91. Voy a ver. Voy a colocar play y se reinicia el potenciómetro y efectivamente me doy cuenta que ya puedo visualizar en el display, ¿no? Ahorita estoy visualizando 30, tal como estoy viendo en TIA Portal. Sí, ahí voy variando y todo lo que estoy visualizando en TIA Portal en porcentaje, o sea 46,6 aproximado sería 47%, como el display maneja números enteros, me está mostrando como enteros, ¿no? Listo, ahí tengo el 50% y de esa manera puedo manejar las entradas y salidas analógicas. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Se me está haciendo muy largo el video y en una próxima entrega vamos a controlar la válvula de entrada del tanque de factorillo. Nos vemos.